tenemos, ¿verdad? La argolla aquí. Aquí tengo el sistema de referencia y tengo una fuerza F1 de magnitud 300 newton. Pero esta fuerza F1 tiene un ángulo con respecto al eje X de 45 grados, un ángulo con respecto al eje Y de 60 grados y un ángulo con respecto al eje Z de 120 grados. Y tengo una fuerza F2 de magnitud 700 newton, ¿verdad? Donde me están pidiendo a mí calcular es el ángulo o los ángulos coordenados que me forman F2. ¿Con respecto a quién? Con respecto a los ejes. Es decir, que yo debo buscar quién es alfa 2, quién es beta 2 y quién es gamma 2. ¿Verdad? De acuerdo a la ecuación que vimos ahorita de los cosenos directores, ¿verdad? Habíamos dicho que el coseno de alfa era igual a ¿quién? Si estamos hablando del vector A, era A sub X entre A. ¿Sí o no? Que el coseno de beta era A sub Y sobre A. Y que el coseno de gamma era A sub Z entre A. ¿Sí? Como estamos está refiriendo alfa 2, beta 2 y gamma 2, quiere decir que son los ángulos que me están formando la fuerza F2 con respecto a sus ejes. ¿Y cómo lo podemos representar? Vamos a utilizar, para no dañar con tantos colores, tantos números, otro sistema donde vamos a identificar solamente F2 con respecto a los ejes. Es decir, que yo tengo aquí mi sistema y sabemos que aquí tengo la fuerza F2 igual a 700 newton de magnitud. Entonces, ¿cuál sería el ángulo? Alfa 2. Alfa 2. Beta 2. Gamma 2. ¿Sí? Pero para aplicar esto a la fuerza F2, yo necesito tener quién es F2 vectorial. ¿Sí? F2 vectorial. Entonces, coseno de alfa 2 va a ser igual a ¿quién? A F2X entre F2. ¿Sí? Coseno de beta 2 es F2Y entre F2 y coseno de gamma 2 sería F2Z entre F2. Si lo coloco así, en módulo, diferente hubiese sido que hubiese colocado arriba. ¿Sí me explico? El hecho de que yo lo coloque así o lo coloque así es lo mismo. ¿Sí? Vamos a representarlo así. Que eso es modo. Pero yo tengo la magnitud, entonces quiere decir que yo tengo que tener la fuerza vectorial, la magnitud de esa fuerza. ¿Por qué? Por el vector unitario de esa fuerza. ¿Referida a quién? A F2. ¿Sí? Pero me están dando un dato que es muy importante, disculpe, que dice que la fuerza resultante actúa a lo largo del eje Y positivo y que tiene una magnitud de 200 newton. Eso es del ejercicio. ¿Sí? Si me dicen que la fuerza F2 está a lo largo del eje Y, me están dando una información. ¿Cuál sería la componente unitaria de esa resultante? ¿Cuál sería la componente vectorial de esa fuerza resultante? Y el eje. ¿Cuál? J. Quiere decir
sería F1 vectorial más F2 vectorial. ¿Sí o no? La fuerza resultante, la magnitud, ¿qué vale cuánto? 800 newtons. Está dividida, puedo decir que su componente vectorial en el eje Y, J. Esta fuerza resultante debe venir más 800 en J más CA. ¿Sí o no? Entonces, ¿y esto va a ser igual a quién? A la fuerza F1 vectorial más la fuerza F2 vectorial. Pregunto, ¿puedo conocer F1 vectorial? Sí puedo. ¿Por qué? Porque tengo magnitud y tengo los ángulos que me forman la fuerza F1 con cada uno de los ejes. ¿Sí? Entonces, esta fuerza F1 vectorial, a partir de esta ecuación, debe ser la fuerza F1, el módulo, por el vector unitario de esa fuerza F1. ¿Sí? Entonces, fuerza F1, la magnitud, ¿cuánto es? 300 newton. ¿Multiplicado por quién? Por su vector unitario. Entonces, como tengo los ángulos, pues yo digo que esto es por el coseno de 45. ¿Sí o no? Coseno de 45 en I. Más quién? ¿Más quién? 60. Pero estamos trabajando con cosenos directores. Entonces aquí sería más coseno de 60 en J. Más 120 el en K. coseno de 120 en K. ¿Sí? Estamos trabajando con los cosenos directores. ¿Estamos? Entonces, utilicemos la calculadora y me van dando los datos.